En la clase de hoy estaremos viendo los últimos dos tipos de amplificadores con retroalimentación negativa. Estos son el derivador y el integrador. Así que estaremos viendo la derivación de ambos de su ecuación de voltaje de salida en términos de el voltaje de entrada. En esta sección del curso estaremos discutiendo los últimos dos amplificadores con retroalimentación negativa que nos quedaban, las últimas dos configuraciones. Una es el amplificador derivador y el otro es el amplificador integrador. Aquí en esta figura podemos ver un derivador, ¿verdad? Y básicamente la composición es como se nota ahí, ¿verdad? En el terminal inverting hacia el voltaje de entrada, la señal de entrada, tenemos un capacitor y en el feedback, en la retroalimentación, pues la resistencia, ¿verdad? Que va de la salida al terminal inverting. Aquí lo que hay que observar es que a este tipo de circuito, ¿verdad? Nosotros le aplicamos una señal triangular a la entrada y vamos a obtener a la salida una señal cuadrada. O sea, básicamente es una de las funciones de estos circuitos tipos derivadores, donde su uso o aplicaciones pues se va a ver mucho en circuitos de control, como por ejemplo los PID, Proportional Integral and Derivative. Y que en un curso de control le va a haber mucho PID. Entonces nosotros, para poder realizar la ecuación del voltaje de salida en términos del voltaje de entrada, hacemos método de nodo, ¿verdad? Igual que en todos los demás circuitos que hemos trabajado. Pero para facilitar la cosa, al haber un capacitor, ¿verdad? En el circuito, eso complicaría el análisis en términos de el dominio del tiempo, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Así que lo que se hace es un truquito, que es que se trabaja el circuito en el dominio de la frecuencia. Esto es algo que se ve en el curso de análisis de señales y sistemas, ¿verdad? Donde se trabaja con las transformadas de Laplace. Laplace lo que hace es que, para que sigamos trabajando estos circuitos de manera algebraica, como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Pues transforma el capacitor y le da este valor. El capacitor lo sustituye por este valor de 1 sobre cc. Así que donde quiera que haya un capacitor lo sustituimos por 1 sobre cc. Y eso es lo que hacemos aquí con esta cajita que ponemos. Donde estaba el capacitor pongo eso. Y eso ya me permite trabajar en el dominio de la frecuencia. Él utiliza un operando que es una letra S, que eso no tiene nada de utilidad, sino que lo que realmente utilizamos para hacer el análisis es el dominio del tiempo, ¿verdad? En función de tiempo. Y eso pues lo van a practicar y lo van a ver en el curso de análisis de circuito. Por ahora hago esa sustitución para facilitarme el análisis de nodo. Entonces ya sí podría aplicar nodo, ¿verdad? Haciendo lo mismo que hicimos en el caso de los demás amplificadores, que es condición de Opamp ideal. Los voltajes en los nodos de entrada son iguales. Si aquí hay 0, aquí hay 0. El nodo de salida. Y las corrientes que salen, ¿verdad? De ese nodo, las que entran al Opamp son 0, nada de eso ha cambiado. Así que tendría esta que sale hacia acá, 0 menos Bin entre 1 sobre cc, 0 menos Vout entre R y más 0, que es la que entra, ¿verdad? Esta sería la ecuación de nodo, que la tengo por aquí, ¿verdad? A partir de yo haber hecho primero, ¿verdad? Esa presunción de la transformada de Laplace. O sea, trabajar el circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces, tendría aquí la expresión, ¿verdad? De la ecuación. Despejo por VA, entonces 1 sobre SC sube, me queda menos VI por SC, menos VA entre R, paso el VA entre R para el otro lado, multiplico por R, y me queda que VA es menos RC por SBIN, ¿verdad? Entonces está operando SBIN, que eso para Laplace eso no significa nada, ¿verdad? Porque no trabajamos con ese operando, simplemente es para resolver el circuito. Lo que necesitamos es cómo se convierte eso al dominio del tiempo. Pues hay unas tablas de transformadas de Laplace donde me dice, ¿verdad?
que donde quiera que esté S, eso se sustituye por la derivada de la función en el tiempo. Así que si nuestra ecuación es S por Vin, quiere decir que la función es el voltaje de entrada, quiere decir que el voltaje de salida va a ser menos RC por la derivada del voltaje de entrada, ¿verdad? Es esta ecuación que está aquí. Y eso sería todo, ¿verdad? Claro, esas tablas de transformada de Laplace están basadas en unas integrales, etcétera, que eso se discutirá en el curso de análisis. Para nosotros, pues solamente lo que nos interesa es que el voltaje de salida es menos RC por la derivada del voltaje de entrada, ¿verdad? Y de ahí el nombre del circuito de derivador. En el caso del integrador, lo único que cambia es que se sustituye la posición de la resistencia por el capacitor y el capacitor donde estaba la resistencia. Y acá se le inyecta una señal cuadrada a la entrada para obtener una triangular. Igual que los circuitos derivadores, pues va a haber muchos integradores también en los circuitos de control, ¿verdad? De PID. Y entonces se hace lo mismo, ¿verdad? Se trabaja la derivación en el dominio de la frecuencia para facilitar el análisis y yo aplico el nodo como siempre lo he conocido. Voltaje en los nodos de entrada son iguales. Corrientes que entran al OPAN son 0. Hago la ecuación aquí, ¿verdad? En este nodo, facilito. Tendría 0 menos Vin entre R. Y acá tendría 0 menos Vout, nodo de Vout, entre 1 sobre CC. Y ya, ¿verdad? Y aquí está la ecuación, 0 menos Vin entre R, 0 menos Vout entre 1 sobre CC. SC sube, así que me queda menos Vin entre R es igual a Vout por SC. Despejo por Vout dividiendo entre SC a ambos lados. Así que me queda Vout es igual a menos 1 sobre RC por Vin entre S. Y cuando yo voy a las tablas de Laplace, la transformada inversa de Laplace, me dice esa tabla que una función entre S es lo mismo que el integral de la función en el dominio del tiempo, que es lo que me interesa, ¿verdad? Y seguimos insistiendo que lo que nos interesa y tiene sentido el dominio del tiempo, porque así es como usted sabe que las señales sinusoidales son en función del tiempo, ¿verdad? Si es voltaje, voltaje, si es corriente, corriente, en función del tiempo. ¿Cómo varía la señal en función del tiempo? Por eso Laplace, ¿verdad? No tiene sentido ese operando de S, ¿verdad? Eso es para trabajar la derivación. Ya después, con la transformada inversa, lo llevo al dominio del tiempo. Por lo tanto, el Vout sería menos 1 sobre RC, la integral del voltaje de entrada. Y por eso el nombre de este circuito de integrador. Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí de un derivador. El siguiente circuito determina el voltaje de salida dado la siguiente señal de entrada. O sea que en este problema nos dice, mira, esta es la señal de entrada, una señal triangular de 5 voltios pico, ¿verdad? Tengo ahí en función del tiempo el voltaje de entrada está en microsegundos, ¿verdad? Así que ese 5, 10, 15, 20 son en microsegundos. Y este es el circuito, ¿verdad? Donde yo le voy a inyectar esta señal de entrada a mi circuito derivador. Y lo que quieren es que calculemos y dibujemos más bien el voltaje de salida. ¿Qué saldría? Pues en este tipo de circuito, ¿verdad? Tanto en el integrador como derivador son problemas gráficos. Por lo tanto, el análisis lo que se va a reducir es simplemente a ver las rampas, hacer un análisis matemático en la rampa con pendiente positiva y la rampa con pendiente negativa. Y el resto es repetitivo, ¿verdad? Así que solamente tenemos que analizar la curva de entrada por pedazos, ¿verdad? Esa rampa con pendiente positiva y rampa con pendiente negativa. Así que comenzando analizando la rampa con pendiente positiva, pongo la ecuación que obtuvimos, V es igual a menos RC por la derivada de Vin de t, pero para aquellos que no hayan tomado cálculo 1, que no conozcan ese proceso de derivar, además no nos dieron la función para yo hacer la derivada,
pues trabajamos más fácilmente. Sabemos que la derivada es un cambio en voltaje de entrada entre el tiempo, un cambio en tiempo. Y que eso es todo lo que voy a hacer ahí, ¿verdad? Así que ni siquiera aquí voy a derivar, sino que voy a simplificar eso buscando un cambio en voltaje entre cambio en tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso en la rampa con pendiente positiva? Bin max menos Bin min entre Tmax menos Tmin por la constante RCS, ¿verdad? El negativo. ¿Y qué es eso de Bin max y menos Bin min entre Tmax y Tmin? Vamos a regresar un momentito a la curva para poder ver entonces eso. Bin max menos Bin min. Y que estamos analizando, ¿verdad? Esta porción de la rampa con pendiente positiva. Y el Bin y eso está ocurriendo entre 5 y menos 5, ¿verdad? Entonces, Bin max, el voltaje máximo, ¿verdad? En esa recta, pues va a ser 5, ¿verdad? Porque para ese pedazo de rampa, aquí voy a tener, ese va a ser el Bin max. Y para este pedazo de rampa, este va a ser el Bin min, ¿verdad? Menos 5. ¿Y qué sería Bin max? 5 menos Bin min menos 5. Y el Tmax menos el Tmin es el tiempo donde ocurre el máximo. Pues mira, el tiempo donde ocurre el máximo es 5 microsegundos. Y el tiempo donde ocurre el mínimo es en 0, ¿verdad? Ocurre aquí en 0. Así que eso es lo que yo voy a sustituir allí en mi ecuación. Y borramos todo esto y volvemos a nuestra ecuación para sustituir los valores, ¿verdad? Así que Bin max menos Bin min es el voltaje de entrada en ese pedazo de recta donde ocurre el máximo, que dijimos que era 5. Y eso es lo que ponemos aquí. Menos el voltaje de entrada mínimo donde ocurre el mínimo, menos 5. El tiempo, el Tmax, es el tiempo donde ocurre el máximo, que ya vimos allí que fue en 5 microsegundos. Y menos el tiempo donde ocurre el mínimo, que ya vimos que fue en 0 en ese pedazo de recta. Así que sustituyendo esos valores tengo que 5 menos 5 entre 5. Obviamente arriba es voltio y abajo es microsegundo. Por 2.2K por 0.001 microfaradio, que es el valor del capacitor, y eso me da menos 4.4 voltios. Así que analizando la rampa con pendiente positiva nos da menos 4.4 voltios. Si hago lo mismo con la rampa con pendiente negativa, pues le aplico lo mismo, el Bin donde ocurre el máximo menos Bin mínimo en ese pedazo de recta, entre el tiempo donde ocurre el máximo menos el tiempo donde ocurre el mínimo. Así que regresamos momentáneamente a la curva triangular para ver eso, ¿verdad? Ahora estoy analizando este pedazo. Ese pedazo. La rampa con pendiente negativa. Así que en ese pedazo el máximo ocurre en t igual a 5 microsegundos, que es 5 voltios. Y el mínimo ocurre en t igual a 10, que es menos 5 aquí. Así que voy a tener 5 menos 5 entre 5 menos 10. Y eso es lo que tengo aquí, ¿verdad? 5 menos 5, el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, dividido entre el tiempo donde ocurre el máximo, que es en 5 microsegundos, menos el tiempo donde ocurre el mínimo, que es en 10 microsegundos. Conociendo eso, calculamos y nos da positivo 4.4 voltios.
Por lo tanto, cuando yo hago la señal, lo que voy a obtener sería algo así, a la salida. De 0 a 5, ahí donde había la rampa con pendiente positiva, me dio negativo 4.4 voltios. Así que dibujo una recta de 0 a 5, menos 4.4 voltios. De 5 a 10, que fue donde estaba la rampa con pendiente negativa, me dio positivo 4.4. Y ahí dibujo esa recta, ¿verdad? De 4.4 voltios. Y luego es repetitivo, ¿verdad? Porque dijimos que es una señal periódica. Por lo tanto, en efecto, obtengo lo que habíamos predicho, ¿verdad? Le inyectábamos una señal triangular y obteníamos una señal cuadrada. Así que con este problema terminamos esta sección de amplificadores con retroalimentación negativa, en este caso el derivador y el integrador.